¿Qué harías si asesinaran al amor de tu vida frente a tus hijos, mientras tú estás lejos, sin poder defenderla? Pedro no gritó, tampoco lloró, solo esperó. Y cuando fue rey, desenterró su cadáver, la vistió de reina, la sentó en el trono y obligó a toda la corte a besar su mano en descomposición. Esta es la historia real de Pedro I de Portugal e Inés de Castro. Y una historia así, no se olvida. Pedro, heredero del trono, tenía todo lo que se espera de un futuro rey: juventud, carisma y un apellido que valía más que el oro. Como era costumbre, su matrimonio sería una decisión política, y su padre, el rey Alfonso IV, lo obligó a casarse con Constanza Manuel, una noble de sangre gallega. Constanza era una mujer virtuosa, inteligente y obediente, pero Pedro no la amaba. Cumplió con su deber como heredero, pero su corazón estaba en otra parte. O mejor dicho, en otra mujer. La primera vez que vio a Inés de Castro fue en la corte. Era dama de compañía de Constanza. Cabello dorado, piel pálida, ojos como el océano antes de la tormenta. Tenía un aura que no pertenecía a ese mundo. Pedro la miró una vez, y nunca dejó de verla. El romance comenzó en silencio. Miradas, gestos, cartas secretas. Pero el silencio pronto se volvió susurros en la corte, y los susurros se transformaron en escándalo. Aún así, Pedro no se detuvo. A espaldas del rey y de su esposa, Pedro e Inés vivieron un amor clandestino. Tuvieron hijos. Formaron un hogar secreto. Para Pedro, Inés no era una amante. Era su esposa del alma. El rey Alfonso IV no era ingenuo. Sabía que su hijo había cruzado líneas peligrosas, y más aún, que los hermanos de Inés, los Castro, eran nobles gallegos con lazos a la corona de Castilla, enemiga de Portugal. El miedo del rey no era solo por la honra de su hijo, sino por el poder. Si Pedro tenía hijos con Inés, y los Castro influenciaban al futuro monarca, podría haber guerra, traición, caos. Portugal podría arder desde adentro. Pedro se negaba a alejarse de Inés. La llamaba su reina. Decía que no conocía amor más puro. Entonces ocurrió lo impensable. Constanza murió. Oficialmente, por complicaciones del parto. Pero para muchos, fue una salida cómoda. Pedro quedó libre para amar a Inés públicamente. Y lo hizo. Se mudó con ella a Coimbra. Vivieron abiertamente como pareja real. Sus hijos corrieron por los jardines del monasterio. Inés bordaba el futuro sin saber que estaba firmando su sentencia. En el consejo del rey, la tensión era insoportable. 3 hombres, nobles cercanos al monarca, dieron el consejo más brutal: debemos cortarlo de raíz. No al príncipe, a ella. El rey Alfonso dudó. Era una decisión de padre, de rey y de verdugo. Finalmente, cedió al miedo. Ordenó el asesinato. Pedro estaba de cacería. Inés se quedó en casa con sus hijos. 3 hombres llegaron al anochecer, bajo el pretexto de traer un mensaje real. En el jardín del convento de Santa Clara, la hicieron arrodillarse. Ella suplicó, pidió ver a sus hijos. Les habló de Dios, de clemencia. Pero ellos no la miraban. Solo obedecían. Le clavaron la daga en el cuello. Su sangre empapó el césped. Sus hijos lloraron. Y su cuerpo fue enterrado en secreto. Pedro recibió la noticia 3 días después. No hubo gritos. No hubo llanto. Nadie sabía si su alma había muerto con ella, o si algo mucho más oscuro había despertado. Se encerró. Dejó de comer. No hablaba. No dormía. Y cuando salió, lo hizo diferente. El rostro más delgado. La mirada vacía. El alma, convertida en cuchilla. Juró venganza. En silencio. Pero esperó. Cuando el rey Alfonso murió, Pedro subió al trono. Y entonces comenzó el infierno. Mandó buscar a los 3 asesinos. 2 fueron capturados. El tercero escapó a Castilla.
Los dos capturados fueron encadenados y traídos a presencia del nuevo rey. No hubo juicio. No hubo misericordia. Pedro ordenó construir un aparato especial. Un trono de hierro con cuchillas. Ahí los hizo sentar. Y mientras sus cuerpos eran destripados lentamente, Pedro los miraba. ¿Duele? Ella también suplicó. Dicen que arrancó el corazón con sus propias manos. Años después, Pedro hizo lo impensable. Declaró ante la iglesia que había contraído matrimonio secreto con Inés antes de su muerte. Era su esposa legítima. Y como tal, debía ser coronada reina. ¿Cómo coronas a una mujer muerta? La desentierras. El cuerpo de Inés fue exhumado. Vestida con los trajes reales. Peinada. Adornada. Y colocada en el trono, frente a toda la corte. Pedro se sentó a su lado. Y ordenó que todos los nobles, uno por uno, le juraran lealtad. Y le besaran la mano. La mano que llevaba 3 años bajo tierra. Muchos vomitaron. Otros lloraron. Pero todos obedecieron. Porque Pedro ya no era un rey. Era una fuerza que había vencido a la muerte. Pedro mandó construir 2 tumbas enfrentadas. Una para él. Otra para Inés. No una al lado de la otra, sino frente a frente. Para que cuando llegue el juicio final, y ambos resuciten, sea lo primero que vean. El rostro del otro. El mausoleo de Alcobaca aún existe. En él, los dos yacen mirándose. 2 estatuas blancas de piedra eterna. Rodeadas de ángeles. Pero las leyendas dicen que por las noches, se escuchan susurros en la cripta. Y que si besas la tumba de Inés, sueñas con su muerte. ¿Fue amor? ¿Fue obsesión? ¿Venganza disfrazada de pasión eterna? Pedro no volvió a amar. No se casó. No tuvo otra reina. Dicen que en sus últimos días, hablaba con ella por las noches. Se sentaba frente a su retrato. Y murmuraba historias que nadie podía oír. Espérame, Inés. En el fin del mundo. Y ella, aún espera.